Dicen que los ojos son el espejo del alma, pero los de ella eran el espejo de un universo que aún no hemos cartografiado. No eran simplemente azules o verdes, eran una nebulosa en constante expansión, atrapada en dos cuencas de porcelana. Me quedé allí, paralizado en el rincón de aquel bar de estación espacial, olvidando mi nombre, mi misión y el hecho de que ella no debería estar respirando nuestro aire sin filtro. Me armé de valor, el tipo de valor estúpido que solo da la soledad en el espacio profundo, y le dije: «Tienes los ojos más bellos que he visto en toda la galaxia». Ella no sonrió de inmediato. Primero, sus pupilas se dilataron hasta que el blanco desapareció, absorbiendo la luz tenue del lugar. Luego, con una voz que sonaba como cristales rompiéndose en cámara lenta, respondió: «Tengo algo más bonito. ¿Quieres verlo?». En ese momento, un escalofrío me recorrió la columna. No era una invitación romántica, era un desafío a mi cordura. Lo que vino después no fue una caricia, sino el inicio de una pesadilla envuelta en maravilla. No sabía que al aceptar esa invitación, estaba firmando el contrato de mi propia desaparición. Ella se levantó, y su movimiento no era humano, era demasiado fluido, demasiado perfecto, como si la gravedad fuera solo una sugerencia para su cuerpo. Me hizo una señal para que la siguiera hacia los niveles inferiores de la estación, donde la luz del sol artificial no llega y donde los secretos se guardan bajo llave y plasma. Mi corazón latía con una fuerza que amenazaba con romper mis costillas, pero la curiosidad, ese maldito defecto humano, me obligó a dar el primer paso. Caminamos por pasillos oxidados que olían a ozono y a metal viejo. Ella no hacía ruido al caminar. Sus botas, si es que se les podía llamar así, parecían fundirse con el suelo de rejilla. Yo intentaba mantener el ritmo, pero mi respiración era errática. «¿Quién eres realmente?», pregunté, tratando de romper el silencio que se volvía denso como el plomo. Ella no se detuvo, ni siquiera miró atrás. «Soy lo que queda cuando la luz se cansa de viajar», susurró. Esa frase no tenía sentido, pero en la oscuridad de la plataforma 4 sonaba como una verdad absoluta. Llegamos a una compuerta que no figuraba en los mapas oficiales de la estación. Era una puerta orgánica, algo que parecía tejido de tendones y metal bioluminiscente. Ella puso su mano sobre la superficie y la puerta gimió, abriéndose como una herida. El aire que salió de allí dentro no era el reciclado de la estación, olía a flores quemadas y a vacío estelar. «¿Estás seguro de que quieres ver?», me preguntó de nuevo, volviéndose a medias. Sus ojos ahora brillaban con un tono violáceo que me hipnotizaba. Mi instinto de supervivencia me gritaba que corriera, que volviera a la seguridad de mi litera y olvidara que alguna vez hablé con ella. Pero mi boca traicionó a mi cerebro y pronuncié un sí que sonó más como un ruego que como una afirmación. Ella extendió su mano, y su piel se sentía fría, no como el hielo, sino como el vacío absoluto del espacio exterior. Entramos en una habitación que desafiaba las leyes de la geometría. Las paredes no eran sólidas, parecían estar hechas de un líquido negro que reflejaba constelaciones que yo no reconocía. En el centro, flotaba algo que parecía un capullo de luz pulsante. «Muchos se pierden en mis ojos», dijo ella, acercándose al objeto flotante. «Creen que la belleza es lo que se ve en la superficie, pero la verdadera forma del universo no tiene rostro». Se quitó la túnica ligera que llevaba, y bajo la luz del capullo, su piel empezó a transparentarse. Pude ver sus órganos, pero no eran de carne. Eran engranajes de luz, flujos de energía que corrían como ríos de oro por sus extremidades. No era una mujer, era un motor biológico de una complejidad aterradora. Me sentí pequeño, una simple hormiga observando el funcionamiento de un relojero divino. «Lo que te voy a mostrar no es para tus ojos, sino para tu esencia», continuó. El capullo empezó a abrirse, pétalo a pétalo, liberando una frecuencia sonora que hacía vibrar mis dientes. No era música, era información pura.
Sentí que mi mente empezaba a deshilacharse en los bordes. Ella se acercó tanto que podía sentir el frío que emanaba de su pecho abierto. Allí, donde debería estar un corazón, había una pequeña esfera de oscuridad absoluta, un micro agujero negro contenido por campos de fuerza que parpadeaban con cada uno de mis latidos. Este es mi verdadero ser, dijo ella, señalando la singularidad en su pecho. Es más bonito que mis ojos, ¿verdad? No podía responder. El miedo se había convertido en un asombro tan profundo que dolía. Esa esfera era el origen de todo, una semilla de un universo anterior que ella transportaba dentro de sí. Entendí que ella no era una visitante, era un recipiente. Un arca viviente. Pero ver algo tan puro tiene un precio para una mente biológica limitada como la mía. Mis ojos empezaron a arder. Mis recuerdos de la tierra, de mi madre, de la lluvia y del olor del café, empezaron a ser absorbidos por esa oscuridad en su pecho. Era como si la belleza de lo que estaba viendo estuviera borrando mi humanidad para hacer espacio a la inmensidad. Detente, logré articular, cayendo de rodillas. Es demasiado. Ella me miró con una tristeza milenaria. Los humanos siempre piden la verdad, pero sus recipientes son muy frágiles para contenerla. Querías ver lo más bello, y la belleza absoluta es el fin de la individualidad. Ella extendió sus dedos hacia mi frente. Sus uñas eran como diamantes negros. Sentí que el tiempo se detenía. El sonido de la estación desapareció, el peso de mi cuerpo se desvaneció y por un segundo me sentí eterno. Pero era una eternidad aterradora, una donde yo ya no existía, solo existía la observación pura del todo. El contacto de sus dedos con mi piel no dolió, pero sentí una descarga de datos que recalibró mis sentidos. De repente, ya no veía la habitación oscura. Veía las líneas de código que sostenían la realidad. Veía los átomos de oxígeno vibrando como pequeñas cuerdas de violín. Ella empezó a reír, un sonido que ahora entendía como una secuencia matemática perfecta. Ahora puedes empezar a ver, dijo. Mi cuerpo empezó a cambiar. Mis manos, antes callosas por el trabajo en las minas de asteroides, empezaron a emitir un tenue brillo azulado. La materia de la que estaba hecho se estaba reorganizando para sobrevivir a la presencia de su belleza. Me di cuenta de que ella no me estaba mostrando algo bonito por vanidad, me estaba infectando con su naturaleza. Era un virus de perfección. Pronto, tú también tendrás algo más bonito que mostrar, sentenció. Me miré en el reflejo de una de las paredes líquidas y grité, aunque de mi garganta solo salió un pulso electromagnético. Mis propios ojos estaban empezando a transformarse. El iris se fragmentaba en miles de facetas, como el ojo de un insecto hecho de estrellas. Ya no era un hombre mirando a una alienígena, me estaba convirtiendo en el segundo eslabón de una cadena que no pertenecía a este plano de existencia. A medida que la transformación avanzaba, fragmentos de mi vida pasada pasaban ante mí como diapositivas quemándose en un proyector. Mi primer beso, el frío del metal en mi primera guardia, el sabor de la comida sintética, todo se sentía trivial, casi ridículo. ¿Cómo pude haber vivido en una caja de carne y hueso tanto tiempo? Ella observaba mi metamorfosis con una paciencia devoradora. El dolor que sientes es solo tu ego despidiéndose, me explicó. La habitación comenzó a girar, o quizás era mi percepción la que ya no distinguía arriba de abajo. Sentí que mis pulmones se cerraban, pero no necesitaba oxígeno. Mi sangre se volvió un fluido superconductor. Me levanté, pero ya no sentía el peso de mis botas. Flotaba a unos centímetros del suelo. Tengo miedo, quise decir, pero la palabra miedo ya no existía en mi nuevo vocabulario mental. Solo existía la palabra expansión. Ella se acercó y me abrazó. No fue un abrazo de calor, sino una fusión de campos de energía. En ese momento, vi su origen.
Vi una civilización que decidió abandonar la materia para convertirse en pensamiento puro, y como ella era la última exploradora enviada para recolectar nuevas formas de conciencia. Yo era su última recolección. El silencio regresó, pero era un silencio vibrante. La cámara orgánica empezó a cerrarse sobre nosotros, como un útero que se prepara para el parto. La estación espacial ya no es tu hogar, susurró ella en mi mente, ya no necesitaba usar sus cuerdas vocales. El universo es un jardín y nosotros somos los jardineros. Sentí una conexión con cada estrella en el firmamento. Podía sentir el pulso de las supernovas a millones de años luz. Lo que ella me había mostrado, esa cosa más bonita, era la conexión total. Sin secretos, sin mentiras, sin la soledad que me había perseguido toda mi vida. Sin embargo, en un rincón oscuro de lo que quedaba de mi cerebro humano, una voz gritaba por auxilio. Esa voz recordaba que ser humano significa ser imperfecto, sufrir y morir. Esa voz sabía que esta belleza era en realidad una extinción dulce. Intenté luchar, intenté recordar mi nombre, soy Elías, soy un ingeniero, tengo una familia en la tierra. Pero el nombre de Elías se disolvía como azúcar en el agua. La alienígena me miró con sus ojos, que ahora eran idénticos a los míos, y supe que ya no había vuelta atrás. Había cruzado el horizonte de sucesos de su belleza. De repente, la compuerta de la habitación fue golpeada desde afuera. Eran los guardias de seguridad de la estación, alertados por las fluctuaciones de energía. Escuchaba sus gritos, sus disparos de plasma impactando contra la membrana orgánica. Para ellos, yo era una víctima de un secuestro alienígena. Para mí, ellos eran ruidos distantes, como el zumbido de mosquitos en una noche de verano. Debemos irnos, dijo ella. El capullo de luz central explotó en una onda de choque que desintegró la puerta y a los hombres que estaban detrás de ella. No sentí lástima. Sentí una curiosa observación sobre la fragilidad de sus estructuras moleculares. Ella tomó la esfera de oscuridad de su pecho y la colocó entre nosotros. La esfera se expandió, creando un portal que succionaba la realidad misma. El aire, el metal y los restos de los guardias fueron tragados por el vacío. Mira por última vez tu mundo de sombras, me dijo. Miré por el agujero en la pared de la estación hacia el planeta que orbitábamos. Se veía tan pequeño, tan lleno de gente luchando por cosas que no importaban. Entendí por qué ella decía que tenía algo más bonito. La libertad de la forma es la belleza suprema. Damos un paso hacia la oscuridad, que no era oscuridad sino una saturación de colores que el ojo humano no puede procesar. Viajamos sin movernos, atravesando dimensiones como quien cruza una calle. Vi el nacimiento de galaxias y la muerte de soles en un parpadeo. Ella me guiaba, su mano fundida con la mía. Ahora entendía que su belleza era una trampa y una salvación al mismo tiempo. Era una depredadora de almas, pero también una guía hacia el siguiente nivel de la existencia. ¿Qué seremos ahora?, pregunté en el flujo de datos. Seremos la pregunta y la respuesta, contestó ella. Llegamos a un lugar que no era un lugar, sino una frecuencia de vibración. Miles de seres como nosotros flotaban allí, cada uno conteniendo una pequeña esfera de oscuridad en su centro. Era una colmena de dioses olvidados. Me di cuenta de que ella no me eligió por mi comentario sobre sus ojos. Me eligió porque mi soledad vibraba en la misma frecuencia que su vacío. Ella buscaba a alguien que no tuviera nada que perder, porque para ganar la belleza que ella ofrecía, tenías que estar dispuesto a perderlo todo. Ahora, cuando miro hacia atrás, a ese pequeño bar en la estación espacial, apenas puedo reconocer al hombre que fui. Ese hombre que se dejó seducir por un par de ojos brillantes. Si pudiera volver y advertirle, ¿lo haría? Probablemente no. La belleza es una droga poderosa, y la curiosidad es el motor del universo. Ahora camino por los mundos sin ser visto, observando a otros humanos en otras estaciones espaciales. A veces,
Me acerco a alguno que parece perdido, alguien que mira las estrellas con un hambre que no se sacia con comida. Me pongo una máscara de carne, imito su forma de caminar y los miro fijamente. Cuando alguno de ellos, deslumbrado por el reflejo de las nebulosas en mis pupilas, me dice que tengo ojos hermosos, yo sonrío con esa misma tristeza milenaria que ella mostró. Me acerco a su oído, y con una voz que suena a cristales rompiéndose, les digo, tengo algo mucho más bonito. ¿Quieres verlo? Porque la belleza debe ser compartida, aunque el precio sea el fin del mundo tal como lo conocen. ¿Y tú, que estás escuchando esto, alguna vez te has detenido a mirar realmente a los ojos de un extraño? Ten cuidado con lo que encuentras. Podría ser la cosa más bonita que jamás veas, y la última.